Buenos días, en el vídeo de hoy vamos a continuar con el estudio del enlace covalente y vamos a realizar el ejercicio 14, que nos dice: dibuja las moléculas de cloro gaseoso, de agua, de metano, de agua oxigenada, de cloroformo, de dióxido de carbono, la de oxígeno y la de nitrógeno. Bien, pues vamos a empezar con la primera que nos piden y para ello empezaremos dibujando los átomos a partir de su número de protones, neutrones y electrones. Que eso no es necesario que vosotros lo sepáis, pero yo os lo iré diciendo. Vamos a empezar con el cloro. El cloro, que es la molécula de Cl2, va a tener dos átomos de cloro. Tiene en su núcleo 17 protones, tendrá 17 electrones y tiene 18 neutrones. Dibujamos el núcleo del primer átomo y ponemos los 17 protones y los 18 neutrones. Y ahora situamos en las correspondientes órbitas los 17 electrones. En la primera órbita caben 2. En la segunda órbita caben 8. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya llevamos 10. Aún nos quedarían 7. Esos 7 se van a situar en la tercera órbita. Y voy a poner aquí uno ya preparado, que es el que va a compartir con el otro átomo de cloro, y a lo largo de la órbita los otros 6, de tal manera que haya 7. Ya tendríamos el primer átomo de cloro. Vamos a hacer el segundo y, para que se distinga bien, lo voy a hacer en otro color. Voy a empezar dibujando aquí abajo el electrón que va a compartir el segundo átomo de cloro. Y como este de aquí arriba también va a ser compartido, la órbita, la tercera órbita, la última del átomo de cloro, va a ser una que pase por ellos dos. Voy a intentar hacerlo más o menos igual de grande y vamos a empezar con el núcleo. En el núcleo vamos a tener también 17 protones y 18 neutrones, porque es idéntico al otro átomo. Luego, en la primera órbita va a tener 2 electrones, 1 y 2. En la segunda órbita va a tener 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya llevamos 10 y ahora en la tercera órbita tiene que tener 7 para llevar los 17. Como ya hemos puesto uno aquí a compartir, repartiremos los 6 que me faltan de la última órbita por alrededor. Y pondremos uno aquí, otro, otro, y ya tendríamos terminada la molécula de cloro. Si nos fijamos, una vez que se ha formado el enlace covalente, compartiendo un electrón cada átomo, los dos tienen 8 electrones en la última órbita. Vamos a hacer la notación de Lewis de esta molécula. Vamos a hacerlo aquí abajo. El cloro tendrá 7 electrones dando vueltas en su última órbita, por lo que voy a dibujar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El otro átomo de cloro, lo mismo. Pongo enfrentados los que se van a compartir y luego formo la unión. Esta sería la notación de Lewis de la molécula de cloro. Bien, vamos ahora con la molécula de agua. La fórmula de la molécula de agua es H2O. Vamos a tener un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Vamos a poner aquí al lado los protones, electrones y neutrones que tiene cada átomo. El oxígeno, que su número atómico es 8, tiene 8 protones, 8 electrones y tiene también 8 neutrones. Ya os digo que este es un dato que no tenéis que saberos. Y el hidrógeno tiene un protón y un electrón. Vamos a dibujar los 3 átomos y vamos a unirlos.
En este caso, el átomo central de la molécula va a ser el oxígeno y a él se van a unir los dos átomos de hidrógeno. Entonces dibujamos el núcleo del átomo de oxígeno y ponemos 8 protones y 8 neutrones. Y ahora vamos a distribuir los 8 electrones. En la primera órbita caben 2 y en la segunda 6. Y yo ya los voy a dejar preparados para unir en los huecos que me deje en la órbita los dos átomos de hidrógeno. Entonces voy a poner aquí 1, 2, 3 y 4 electrones y los otros dos los voy a dejar por aquí preparados para unir por aquí abajo los dos átomos de hidrógeno. Y los voy a unir por ahí abajo formando un ángulo porque esa es la geometría real de la molécula de agua, para que esto sea lo más realista posible. Vamos a hacer, como en el caso anterior, un cambio de color para los átomos de hidrógeno. Vamos a unir un átomo de hidrógeno por aquí. Este va a ser el electrón que aporte este átomo de hidrógeno y vamos a dibujar su órbita, de tal manera que pille tanto el electrón que aporta él como uno de los que aporta el oxígeno. Y aquí dibujo su protón, que al ser solo una partícula la dibujo tal cual. Y aquí, por este lado, voy a unir el otro átomo de hidrógeno. Y lo mismo, la órbita del átomo de hidrógeno debe solaparse con la de oxígeno de tal manera que los dos electrones compartidos estén a la vez en las dos órbitas. Y ya tendríamos la molécula de agua. Vamos a hacer ahora su notación de Lewis. Voy a dibujar el átomo de oxígeno. Como el átomo de oxígeno tiene 6 electrones a su alrededor, voy a dibujarlos. Y los voy a dibujar con rayas y puntos. Cada una de estas rayas representa 2 electrones. Si os fijáis, estos dos de aquí son esta raya y estos dos de aquí, esta de aquí. Y ahora voy a dibujar los 2 electrones que va a compartir. Y estos sí los pongo como puntitos porque los voy a enlazar a los que aporte el hidrógeno. Y aquí voy a colocar el hidrógeno con su electrón y aquí el otro. Y lo estoy haciendo de tal manera que la molécula me forma un ángulo porque es la geometría real de la molécula de agua. Voy a intentar que en todo caso tengamos siempre una visión lo más realista posible. Ya tendríamos ahí la molécula de agua. Vamos ahora con la molécula de metano. El metano, su fórmula es CH4, es el gas natural o gas ciudad. Y aquí vamos a tener un átomo de carbono unido a 4 hidrógenos. Los 4 hidrógenos se van a enlazar al átomo de carbono central. El carbono tiene de número atómico 6, por lo que va a tener 6 protones, 6 electrones y también tiene 6 neutrones, el átomo de carbono más abundante. Y el hidrógeno, que ya lo hemos hecho antes, tiene un protón y un electrón. Vamos a dibujar el átomo de carbono y después le vamos a unir los hidrógenos. Dibujo aquí en el centro el núcleo del átomo de carbono y pongo los 6 protones y los 6 neutrones. Ahora voy a colocar los 6 electrones. Colocamos los dos primeros en la primera órbita que se completa. Y ahora aún nos quedarían 4 que van en la segunda órbita. El carbono va a tener 4 electrones en su última órbita y para alcanzar el octeto tiene que llegar a 8. Como tiene que llegar a 8, le faltan otros 4. Pues va a compartir los 4 que tiene y con los 4 electrones que le van a aportar los 4 hidrógenos va a llegar a tener 8. Aquí en el agua no lo he comentado, pero el oxígeno tenía 6 electrones en su última órbita y con los 2 que le han compartido los hidrógenos completa el octeto. Y los átomos de hidrógeno, con el electrón que le comparte el oxígeno, también tienen el octeto alcanzado. En este caso, los átomos de hidrógeno solo van a querer tener 2. Entonces, vamos a cambiar otra vez
el color para distinguir unos átomos de otros y vamos a dibujar los átomos de hidrógeno del metano. El primero lo vamos a unir por aquí arriba y vamos a dibujar la órbita. El átomo de hidrógeno es mucho más pequeño que el del carbono, por eso lo normal es que lo dibujemos un poquito más pequeño. Y en esa órbita se solapa con la del carbono y hay 2 electrones. Siempre va a haber 2 electrones en ese solapamiento. Si hay uno solo, ya lo estaremos haciendo mal. Uno, en este caso, lo ha puesto el hidrógeno y el otro el carbono. Ya tendríamos el primer hidrógeno. Pues vamos a hacer lo mismo en todos los electrones que tiene el carbono. Todos van a ser compartidos con un átomo de hidrógeno y se van a formar 4 enlaces con los 4 átomos de hidrógeno. Y la figura que me está saliendo podría pensarse que es plana, pero no. Tenemos que pensar que las moléculas están todas en el espacio, son sustancias tridimensionales. Y en este caso, el metano no es una molécula plana con ángulos de 90 grados, sino que estaría formando un tetraedro. Vamos a dibujar la notación de Lewis. Tendríamos el carbono en el centro y vamos a poner todos sus electrones de valencia alrededor como puntitos. Y los voy a poner separados, no voy a formar líneas, porque todos van a ser ocupados en enlaces con otro átomo. Y alrededor voy a colocar los átomos de hidrógeno también con su electrón para compartir. Y los unimos. Y esta sería la notación de Lewis para el metano. Pero esta no sería su geometría real, porque la molécula no es plana, sino que tendría, y esto ya es como información adicional, tendría esta estructura en el espacio, que sería la forma de un tetraedro, más o menos. Vamos ahora con la siguiente molécula, que sería la de agua oxigenada. En este caso tenemos 2 hidrógenos y 2 oxígenos. Ahora no vamos a tener un átomo central al que se unan todos los demás, sino que vamos a tener los 2 oxígenos unidos entre ellos y luego cada uno de ellos se va a unir a un hidrógeno. Tenemos aquí arriba, en el caso del agua, el número de protones, electrones y neutrones del oxígeno y también del hidrógeno, por lo que lo voy a utilizar sin volverlo a escribir. Vamos a dibujar primero los 2 oxígenos unidos entre ellos. Entonces, si pongo aquí el primer átomo de oxígeno, pondré que tiene 8 protones y 8 neutrones. Y va a tener 8 electrones, 2 en la primera órbita y 6 en la segunda. Y ya lo voy a dibujar de tal manera que se me queden los electrones preparados para la unión. Aquí, por este lado, le voy a unir el otro oxígeno. Y por aquí abajo le voy a unir el hidrógeno. Entonces ya tengo 2 puestos, me quedan poner 4. Pues pondré este y este con su carga y este. Ya tengo el primer átomo de oxígeno. Vamos a cambiar el color para unir el segundo. Vamos a unir el segundo por aquí. Aquí vamos a poner el electrón que comparte el otro átomo de oxígeno y lo voy a dibujar en línea con el anterior. Entonces voy a dibujar primero la órbita final, que es la segunda. Intento dejar un espacio similar para que me quepa el núcleo y la primera órbita y voy a colocar 8 protones y 8 neutrones. Ahora vamos a colocar los 8 electrones. Vamos a colocar 2 en la primera órbita y 6 en la segunda. Aquí ya he colocado el primero, luego me quedarían 5. Pues de los 5 que me quedan voy a poner aquí el que va a compartir con el hidrógeno. Y
por este lado. Pondremos por aquí 1, 2, 3 y 4 los otros. Podría haber puesto alguno arriba, no hay ningún problema. Si nos fijamos, tal cual está la molécula ahora mismo, ninguno de los dos átomos de oxígeno ha alcanzado el octeto. Al unirse entre ellos compartiendo un electrón, tienen 7 electrones en la última órbita cada uno de ellos, los 6 que tenían más el que le ha compartido el otro. Pero aún necesitan uno más. ¿Quién les va a aportar ese electrón que les falta? Pues un hidrógeno a cada oxígeno, porque aquí tenemos los otros 2 hidrógenos que tenemos que colocar. Cambiamos el color para los átomos de hidrógeno y los vamos a unir. Este lo vamos a unir por aquí arriba. Coloco el electrón que va a aportar, dibujo la órbita y dibujo el protón. Y el otro lo voy a unir por aquí abajo. Y he colocado el electrón que va a compartir, dibujo la órbita y dibujo el protón. Y ya tendríamos la molécula de agua oxigenada dibujada, que si os dais cuenta, la diferencia que hay entre la molécula de agua oxigenada y la molécula de agua normal es que la oxigenada tiene un oxígeno más en su estructura. Vamos a dibujar la notación de Lewis del agua oxigenada. Vamos a poner primero los 2 oxígenos y tendremos un oxígeno. Aquí voy a poner el electrón que va a compartir con el otro. Un par que no va a ser compartido se le va a llamar par solitario o no enlazante, porque no va a formar parte de ningún enlace. Aquí abajo voy a poner el otro y aquí voy a poner el electrón que va a compartir con el hidrógeno. Y voy a dibujar el otro átomo de oxígeno exactamente igual. Pero veis que estoy poniendo en cada caso uno el hidrógeno hacia arriba y en el otro hacia abajo. ¿Por qué? Porque esta es la geometría real de la molécula, haciendo una especie de zigzag. Dibujamos aquí abajo el átomo de hidrógeno con su electrón y lo unimos. Aquí arriba el otro átomo de hidrógeno con su electrón y lo unimos. Y aquí unimos también los 2 átomos de oxígeno. Y ya tendríamos la notación de Lewis de la molécula de agua oxigenada. Vamos a hacer ahora la molécula de cloroformo. Tiene de fórmula CH3Cl. Entonces, si nos fijamos, es similar a la del metano, pero sustituyendo uno de los hidrógenos por cloro. Entonces tendremos que el carbono, ya hemos puesto ahí arriba el número de protones, electrones y neutrones que tiene, el hidrógeno también y el cloro también. Voy a volver a poner aquí el cloro para tenerlo más a la mano. Y hemos visto antes que tiene 17 protones, 17 electrones y 18 neutrones. Tanto los 3 átomos de hidrógeno como el de cloro van a estar unidos al átomo de carbono central, por lo que el primer átomo que vamos a dibujar va a ser el átomo de carbono central. Entonces, dibujo el núcleo con sus 6 protones y sus 6 neutrones y vamos a situar los 6 electrones. 2 que van a ir en la primera órbita y 4 que van a ir en la segunda órbita. Al igual que lo que ocurría con el metano, en este caso, como al carbono le siguen faltando 4 electrones para completar el octeto, pues va a tener que realizar 4 enlaces. El carbono siempre va a tener que realizar 4 enlaces para alcanzar el octeto y compartir todos sus electrones de la última órbita. Vamos a unir ahora los átomos de hidrógeno y de cloro. Unimos los 3 átomos de hidrógeno al igual que hemos hecho en la molécula de metano. Este electrón lo va a compartir con un hidrógeno que va a aportar el suyo. Dibujo la órbita del átomo de hidrógeno y el núcleo con su protón. Ya tenemos el primer átomo de hidrógeno unido. Vamos a unir otro en este lado. Y lo mismo, dibujo el electrón
que aporta el hidrógeno, dibujo la órbita del hidrógeno, pillando los dos electrones, tanto el que aporta el hidrógeno como el que aporta el carbono, y dibujo su núcleo. Y aquí abajo vamos a hacer lo mismo. Vamos a añadir el electrón que aporta el átomo de hidrógeno, dibujamos la órbita y dentro dibujamos el protón. Ya tendríamos los tres átomos de hidrógeno que tiene la molécula de cloroformo. Los tres hidrógenos alcanzan la regla del octeto, tienen los dos electrones que quieren tener, pero el carbono tiene todavía 7 electrones. Necesita uno más. ¿Quién se lo va a compartir? Pues el átomo de cloro. Vamos a cambiar el color para el cloro. Ahora, vamos a dibujar aquí el electrón que comparte el cloro. Y vamos a dibujar también la órbita final del cloro, que como es un poco más grande, porque tiene 3 órbitas, vamos a intentar dejar el espacio. En el centro vamos a colocar el núcleo, con 17 protones y 18 neutrones. Y ahora tenemos que situar los 17 electrones. 2 van en la primera órbita. En la segunda órbita caben 8 y se completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya llevamos 10 y ahora tendría que colocar 7. Uno de ellos es el que hemos puesto a compartir, por lo que ahora voy a repartir alrededor de la tercera órbita los otros 6. Y pondré 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya tendríamos la molécula de cloroformo dibujada. Vamos a hacer ahora su notación de Lewis. Tendríamos en el centro el átomo de carbono y los 4 electrones que tiene en su última órbita. A su alrededor vamos a situar los 3 átomos de hidrógeno, que cada uno de ellos aporta un electrón, que es lo que tiene en su última órbita, y vamos a situar también el átomo de cloro. Y aquí pongo el electrón que aporta. Y voy a dibujar los otros 6 alrededor del átomo de cloro, porque estos 3 pares de electrones que tiene ahí pertenecen solo al cloro y no forman enlace con ningún átomo. Se podrían poner también como 2 puntos. Formamos las uniones y ya tendríamos la notación de Lewis de la molécula de cloroformo. Su geometría real, su estructura, sería igual que la del metano, con forma de tetraedro. Bien, vamos a continuar dibujando la molécula de dióxido de carbono. Aquí tenemos que esta molécula, que es fórmula CO2, tiene un átomo de carbono y 2 de oxígeno. En este caso, los 2 átomos de oxígeno van a estar enlazados al átomo de carbono, que va a ser el átomo central. Entonces, el primer átomo que voy a dibujar va a ser el carbono. Ponemos aquí otra vez el número de protones, neutrones y electrones de cada átomo para tenerlo a mano y decimos que el carbono tiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Y el oxígeno tiene 8 protones, 8 electrones y 8 neutrones. Dibujamos en el centro el átomo de carbono y pongo sus protones en el núcleo y también los neutrones. Vamos a situar ahora los 6 electrones del átomo de carbono. En la primera órbita caben 2 y se llena. Y en la segunda, 4. Ya hemos dibujado varias veces el átomo de carbono y ya vemos que siempre vamos a dibujar el mismo átomo. Bien, voy a situar los 4 electrones de tal manera que estén preparados para el tipo de enlace que vamos a hacer. Fijaos que estoy poniendo 2 a cada lado de la órbita. Y ahora, los otros 4 electrones que necesita el átomo de carbono,
¿Quiénes se los van a aportar? Pues los dos átomos de oxígeno. Y como necesita 4 electrones, cada átomo de oxígeno le va a aportar 2. Es decir, el carbono va a hacer un enlace doble con cada uno de los oxígenos. En lugar de compartir solo un par de electrones, va a compartir 2. Además, si nos fijamos en moléculas anteriores, cuando hemos dibujado el átomo de oxígeno, hemos visto que tiene en su última órbita 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Luego el oxígeno tiene que hacer 2 enlaces para poder conseguir esos 2 electrones que le faltan. Tiene que compartir 2 y que otro átomo le comparta 2. La única opción es que se los comparta el átomo de carbono. Entonces vamos a cambiar de color y vamos a dibujar los átomos de oxígeno. Vamos a dibujar primero el átomo de la izquierda. Y voy a poner los 2 electrones que va a compartir el oxígeno. Y voy a dibujar la órbita. Más o menos una cosa así. Y como veis, las 2 órbitas tienen que pasar por esos 4 electrones. ¿Quiere decir que esos 4 electrones van a estar ahí fijos y parados? No, van a estar moviéndose por las 2 órbitas. Lo mismo pueden moverse por la del oxígeno que por la del carbono, pero estos 4 van a estar haciendo este recorrido. Los otros electrones que tenga en la última órbita el oxígeno se moverán solo por la del oxígeno. Vamos a terminar de dibujar este átomo. En el núcleo vamos a colocar 8 protones y 8 neutrones. Y vamos a situar los 8 electrones. En la primera órbita caben 2 y en la segunda 6, de los cuales 2 ya los he situado aquí para compartir y colocaré los otros 4. 2, 3 y 4. Si os fijáis, los átomos de oxígeno y de carbono han compartido 2 electrones cada uno, 2 pares. Vamos a hacer lo mismo con el otro oxígeno, que lo vamos a unir por el otro lado. Y esta vez sí que los voy a poner en línea porque la molécula de dióxido de carbono es lineal. Y ponemos el núcleo con sus 8 protones y 8 neutrones y situamos los electrones. 2 en la primera órbita y 6 en la segunda. Ya tenemos aquí colocados 2, 1, 2, y ahora colocaremos los que faltan, 3, 4, 5 y 6. Y al igual que he dicho antes, los electrones están moviéndose, no están en reposo. Estos 4 darán vueltas solamente por aquí y estos 8 lo harán tanto por la órbita del carbono como por la órbita del oxígeno. Vamos a dibujar la notación de Lewis de esta molécula. Colocamos el átomo de carbono en el centro con los 4 electrones que tiene en su última capa. Ya los pongo preparados para unirse. Y voy a dibujar los átomos de oxígeno que tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pongo aquí los puntitos correspondientes a los electrones con los que se van a unir y los otros los pongo alrededor del átomo de oxígeno, porque tengo que poner tantos como tengan su última órbita y tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando se una contaremos también estos 2. Y aquí lo mismo con el otro átomo de oxígeno. Y ahora unimos los electrones para formar los enlaces. Y esta sería la notación de Lewis de la molécula de dióxido de carbono. Si nos fijamos, todos los átomos alcanzan el octeto. Este átomo de oxígeno tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El átomo de carbono tendrá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8.
Y este átomo de oxígeno tendrá 4, 5, 6, 7 y 8. Este enlace que nos haya salido aquí, que es doble, que es resultado de que se produzca la compartición de dos pares de electrones entre dos átomos, se llama enlace covalente doble. En el ejercicio me pide por último que dibujemos las moléculas de oxígeno y de nitrógeno. La molécula de oxígeno está formada por la unión de dos átomos de oxígeno. Como hemos puesto aquí antes, el oxígeno tiene 8 protones, 8 electrones y 8 neutrones. Y vamos a dibujar el primero de ellos. En su núcleo tendrá 8 protones y 8 neutrones. Y vamos a situar los 8 electrones en las órbitas. En la primera caben 2. Y en la segunda caben 8, pero yo ya solo tengo 6, por lo que pondré 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos electrones le faltan a este átomo de oxígeno para alcanzar el octeto? Le faltan 2 electrones. ¿Quién se los va a aportar? Pues el otro átomo de oxígeno, no hay nadie más. Entonces, al igual que ocurría en la molécula anterior de dióxido de carbono, los átomos de oxígeno se van a unir entre sí compartiendo 2 electrones cada uno. Al final va a haber 4 electrones compartidos en total. Vamos a dibujar el otro átomo de oxígeno en diferente color y vamos a unir aquí la última órbita del segundo átomo junto con 2 electrones que ha aportado el primero y otros 2 que va a aportar el segundo. Ahora vamos a dibujar el núcleo, que va a ser igual que el del otro átomo, y tendrá 8 protones y 8 neutrones. Situamos también los 8 electrones de este átomo y diremos que en la primera órbita tiene 2 electrones y en la segunda 6. Tenemos que pensar que aquí ya hemos puesto 2, entonces solo me va a quedar por situar 4. No puedo poner otros 6 aquí, que entonces habría 6 y 4, 10. No, hay que llevar cuidado con esas cosas. Y ya tendríamos dibujada la molécula de oxígeno, que es el gas que nosotros respiramos. Vamos a escribir su notación de Lewis. Tendríamos el primer átomo de oxígeno con los 2 electrones que va a compartir y los otros 4 que no. Ya sabéis que en la notación de Lewis se pone alrededor del símbolo del elemento solo los electrones que están en la última órbita. Y con el segundo átomo de oxígeno hacemos lo mismo que con el primero. ¿Veis que ahora mismo los dos tienen 6? Compartimos un par, un electrón cada uno, y un segundo par porque es necesario para que puedan llegar al octeto. Estos los voy a unir. Estoy más acostumbrada a verlo en forma de rayas que en forma de puntos. Y aquí tendríamos la notación de Lewis de la molécula de oxígeno. Tendríamos también un enlace covalente doble. Y vamos por último con la molécula de nitrógeno. La molécula de nitrógeno está formada por la unión de 2 átomos de nitrógeno. Cada átomo de nitrógeno, como su número atómico es 7, va a tener el nitrógeno 7 protones, 7 electrones y 7 neutrones. Vamos a dibujar el primero de los átomos, dibujamos su núcleo y voy a colocar 7 protones y 7 neutrones. Distribuimos ahora el número de electrones. En la primera órbita caben 2. Aquí también hay que tener cuidado de no utilizar el circulito que yo hago como núcleo, como primera órbita y dibujar aquí encima los electrones, que también es un error común que conviene evitar. Ya hemos situado 2 electrones y me faltarían 5. Esos 5 van a ir en la segunda órbita. Y yo
Ya los voy a preparar como los voy a necesitar. Aunque esto me hace un poquito de spoiler sobre lo que quiero explicar después. ¿Veis esta distribución un poquito rara? Donde he dejado 2 a un lado y 3 a otro. Bien, pues el nitrógeno, como tiene 5 electrones en la última órbita, le faltan 3 para llegar a 8. Entonces tendrá que compartir 3 electrones para formar 3 enlaces. ¿Y con quién los va a hacer? Pues con el otro átomo de nitrógeno, no tiene más opción. Entonces entre ellos tendrán que apañarse para llegar al octeto. Vamos a dibujar en otro color el segundo átomo de nitrógeno. Y aquí voy a colocar los 3 electrones, esto cada vez se pone un poquito más difícil a la hora de dibujar, que van a tener que compartir para poder alcanzar los 8 electrones en su última órbita, cada uno de ellos. Ahora, dibujo el núcleo, más o menos 7 protones y 7 neutrones. Y los 7 electrones. En la primera órbita caben 2 y en la tercera 5. Pero de esos 5 ya tengo 1, 2 y 3 aquí ubicados. Entonces vamos a intentar. Esta órbita va a quedar un poco deformada, pero bueno, es lo que tiene. Esto es una representación. Y aquí voy a poner los 2 que me faltan, porque tiene que tener 1, 2, 3, 4 y 5. Y con los 3 que le aporta el otro átomo, tendría 8. Lo mismo ocurre con este átomo de nitrógeno. Y con eso tendríamos terminada la molécula de nitrógeno. Vamos a hacer su notación de Lewis. Aquí tenemos un átomo de nitrógeno con los 3 electrones que va a compartir y aquí los 2 que no. Y el otro átomo de nitrógeno lo mismo, con los 3 que va a compartir y aquí los otros 2. Y unimos los electrones que se van a compartir y también voy a unir los que no se comparten. Y ya tendríamos la notación de Lewis de la molécula de nitrógeno. Y aquí lo que se ha formado es un enlace covalente triple. Y con esto llegamos al final del ejercicio y también al final del vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.